¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura y además hoy un programa muy especial. El invitado que nos acompaña tiene 95 años y acaba de publicar este libro que tengo en las manos, Recuerdos en la Memoria. Esta noche vamos a dedicar el programa a este libro, vamos a hablar con el invitado que tenemos de esa larga trayectoria de vida que tiene a sus espaldas, porque sin duda Eufrasio Sáinz Peón tiene mucho que contarnos y que contarles a todos ustedes. Eufrasio, muy buenas noches. Buenas noches. Ilusionadísima estoy de esta entrevista y que haya venido hasta aquí a contarnos y hablarnos de todos los recuerdos que tiene usted en su memoria. Pues sí, claro. Vamos a ir haciendo un repaso por algunos de los momentos, precisamente de esa larga trayectoria profesional, que empezó muy temprano, y también personal. Pero, ¿cómo se presentaría usted a los telespectadores que le van a ver esta noche? ¿Quién es Eufrasio Sáinz Peón? Bueno, yo puedo contar de momento, en este libro está puesto desde el año 1933, que empecé en la Escuela del Mortuorio, cuando se inauguró. Y bueno, podría contar que iguales los maestros que había cuando yo entré al colegio. Había la Escuela José María de Pereda, que soy, entonces era el mortuorio. Se inauguró en el año 1933, solo había 4 clases de niñas y 4 de niños. En las clases de niños había los maestros en el primer grado, que es donde yo entré, estaba don José. En el segundo había un maestro joven, alto, que se marchó al año siguiente. En el tercero estaba don Manuel García, que era el abuelo del que ha sido jefe de la Policía Municipal de Torrelavega hasta hace 2 o 3 años que se ha jubilado, Alejandro García. Y en el cuarto don Aniceto Pelaz, que era el director del colegio. Después, al año siguiente, don José pasó al segundo grado y yo con él, y el maestro que estaba en el segundo grado se fue. Y al primero vino un hombre ya mayor, no me acuerdo ahora de él. No se preocupe. ¿Cómo recuerda esa época del colegio? ¿La recuerda con cariño? Pues muchísimo. Estuvimos, para mí, ya lo digo al terminar el colegio, que yo creo que fue la etapa más feliz de mi vida. ¿Ah, sí? Lo pongo en el libro, sí señor, porque fue verdad. Claro, hubo algunas cosas intermedias, porque en esa etapa, pues, fue la guerra de 1936, que entonces, bueno, estuvimos bien, pero cuando entraron las tropas nacionales, en el año 1937, pues entonces un batallón se quedó allí. Hicieron unos barracones enfrente del colegio, allí en una finca, la de la Virgen Grande, y los soldados y todos allí en el colegio hacían las necesidades, los lavabos, las cosas, la comida, todo, y estuvimos unos meses sin clase, hasta que después ya se arregló y volvimos a la escuela otra vez. De hecho, en el año 1937. Usted, por la guerra, precisamente por esos bombardeos, por esas zonas de pruebas, sí. Usted y su familia se tuvieron que cambiar de casa en varias ocasiones. Exactamente, es que nosotros vivíamos en Barreda, donde está hoy el poblado de la Esniace, y allí, claro, bombardeaban, porque donde está la Esniace, allí se hizo un campo de aviación. Y venían las tropas nacionales y bombardeaban. Y entonces nos subimos a casa, al Alto de las Tres Cruces, a casa de mis abuelos maternos. Pero allí arriba colocaron un cañón antiaéreo para cuando venían los aviones a bombardear a la Esniace, que entonces venían bajos, no es como ahora, venían pues a la altura del Alto de las Tres Cruces, venían, y desde allí los sacudía. Y entonces empezaron a bombardear allí arriba, en el Alto de las Tres Cruces, y ya nos bajamos
a Torrelavega, a la Prazuela San Bartolomé, que es donde vivía mi abuela paterna, y allí nos quedamos. Eufrasio, usted nace en el año 1927. Sí, señor. Un año más tarde nace su hermana, María. En el año, sí, el año 1928, el 15 de mayo. Y ambos nacieron en casa de sus abuelos. Sí, señor, en una casa de mi abuelo, allí en la Prazuela San Bartolomé. ¿Cómo recuerda esa época de la infancia? La del colegio dice que la mejor de su vida. ¿Y esa época de la infancia con su hermana? Pues bien, allí estuvimos viviendo pues unos años. Después ya mi padre cogió una finca a renta en Barreda, la finca del difunto Juan Oruña, y allí estuvimos pues hasta el año 1938, que ya cogió otra finca, porque esa era pequeña, la de Barreda. Cogió otra finca más grande en Rinconeda, que soy, Polanco, 10 años, y allí estuvimos pues 10 años más. Ahora, en el año 1941, cuando se quemó Santander, nos tiró la casa. El viento, ¿no? El viento sur, es que aquella fue un sábado por la tarde, un viento sur fuertísimo, y nos tiró media casa. Menos mal que tiró la parte de la cuadra, que si tira lo de la vivienda nos hubieran matado. Y entonces ya nos fuimos a vivir a Torrelavega, a una casa de mi abuela paterna. ¿Y cómo recuerda la Torrelavega de entonces? Porque sin duda, bueno, a día de hoy, 2022, ve la Torrelavega de hoy y ve la Torrelavega de antes. La Torrelavega de aquellos años era muy pequeña y eso, pero después Torrelavega, en el año 1950-1960, cogió mucha vida porque se instaló la ISNIACE. Y vinieron, la ISNIACE, de momento que se instaló, había más de 4.000 obreros. Fíjese. Vinieron gentes a trabajar de Andalucía, de Extremadura, de media España. Y entonces empezaron, o sea, escaseaban las viviendas. Claro. Los de Ruiz de Villa empezaron a edificar la inmobiliaria que soy. En el año 1947, el 27 de agosto, se puso la primer piedra del primer bloque de viviendas que se hizo en la inmobiliaria, que es donde está hoy la carnicería Isolina. Y después siguieron edificando, porque acudía muchísima gente a Torrelavega, y porque había trabajo. Claro. Y Torrelavega, pues en el año 60 o 65, llegó al hablar de Torrelavega, pues se hablaba de la ciudad del dólar. Al hablar de la ciudad del dólar, ya se sabía que era Torrelavega, de lo que fue progresando. Porque las ferias que se hacían en La Llama entonces daban muchísima vida a Torrelavega, porque en una época que no había camiones todavía, los vascos, todas las vacas que compraban las embarcaban en la estación del Cantábrico, y allí a la 1 de la tarde ibas, yo alguna vez bajé con alguna vaca, y había otra feria allí de la cantidad de ganado que había. Se cargaban en los vagones y te pagaban, y entonces los ganaderos, pues había muchos que les hacían falta cosas en su casa, y salían de allí y iban a los comercios a comprarlo, y eso le daba mucha vida a Torrelavega. Ahora, cuando llevaron el ferial allá donde está hoy, ya pues menguó mucho, y Torrelavega fue decreciendo para acá mucho más, y Torrelavega llegó a tener casi 60.000 habitantes, pero hoy tiene hacia 51.000. Y se tiene miedo de que baje de 50.000, porque entonces el Estado, el dinero que da hoy a Torrelavega, menguaría muchísimo. Claro. Y por eso se anda a ver si se aguanta antes, ¿no?, por encima de los 50.000 habitantes. Eufrasio, habla del ganado, y tenemos que decir a todos los telespectadores que no le conocen que usted toda su vida se ha dedicado al trato de ganado. Sí, su padre era tratante de ganado, su abuelo era tratante de ganado, y usted, digamos que empezó en este mundo de las vacas muy pequeño, muy de niño, con tan solo 10 años, ya acompañaba a su padre a las ferias. Así
sí, a las ferias y a los pueblos. Que pronto Que empezó enton- usted ya a que irse por sí, su cuenta que también. que entonces se iba andando, íbamos Se iba andando, yo la acompañaba pues para escuchar, nada más escuchar lo que ellos hablaban. Sí, y después, claro, yo a los 18 años teníamos un muchacho de San Vicente el Monte, Policarpio Romano Ballina, y ese un día me dice, dice, allí en Virruezas hay un hombre severiano que tiene una vaca para parir que la quiere vender, y entonces fui allá yo, cogí el tren en Torrelavega. ¿Era la primera vez que lo hacía? La primera vez que salía en solitario. así, sí, salí hasta Treceño en el tren y después subí andando más de 5 kilómetros Sí. y se la compré. Y después ya pedí un vagón y al otro día tuve que volver, él me bajó la vaca y la embarcamos y para Torrelavega. Y después... Eso fue la primera vez, pero allí... Fue la primera, porque tenemos que decir que usted ingresó de manera voluntaria en el servicio militar. Sí, en aviación, en la Valladolid, aviación. la quinta región aérea atlántica. Y una vez que terminó, digamos, esa formación, regresó a casa y decidió que se iba a dedicar a este oficio, ¿no? Al mismo oficio de su padre y de su abuelo. Claro, no había aprendido otro y con mi padre pues sí, siempre se va aprendiendo algo. Sí, yo, para ayudarle a él, cuando tenía 20 y tantos años, él tenía la patente de tratante, pero yo tuve que sacar una patente que se llamaba de chalán, que en el libro lo pongo, para ayudar yo a mi padre, hasta después ya que tuve que sacar pues la patente de tratante como las demás personas. Eufrasio, y ahora que no nos escucha nadie, ¿qué tal se le daba el oficio? Pues bastante, ¿Qué tal vendía? Pues bastante bien, bastante bien. Yo era muy constante, muy eso, pero claro, ese oficio de tratante del ganado de vida es muy peligroso. ¿En qué aspectos? ¿En qué sentido es Pues peligroso? en qué sentido de que, mira, igual compras 4 o 5 vacas de vida, que como era el negocio mío, 4 o 5 vacas y cada una te va dejando unas pesetas. Pero después viene la sexta, claro, le pasa algo y te lleva lo de la ganancia de las 5 anteriores. Y eso dicen que viene de cuando Jesucristo andaba por el mundo. Un día Jesucristo iba con San Pedro por un camino y se cruzaron con 2 tratantes. Y los tratantes de ganado de vida, en vez de decirles adiós o buenos días o algo, agacharon la cabeza y siguieron para adelante. Y entonces, después de pasar, San Pedro le dice a Jesucristo, dice, bueno, ¿y a estos qué maldición les echamos? Y dice Jesucristo, estos que lo que ganen en unas vacas lo pierdan en otras. Fíjese. Eufrasio, una profesión que podemos decir que era muy de palabra, ¿no? De fiarte de la otra persona. Sí, sí, yo, no está mal que lo diga a lo mejor, ¿verdad? Pero yo fui muy formal siempre. Lo fue. Muy formal. No quiero contar cosas, pero un caso igual le voy a contar, porque ocurrió de esta manera como yo lo digo. En Vinueva, que es un barrio que hay un poco antes de subir a Quijas, allí vivía un hombre, Luis, que entonces no había seguridad social. Y la señora la habían operado aquí en Valdecilla, le habían quitado un pecho. Y había que pagarlo, no había seguridad social. Claro. Y entonces vendió una vaca, que se la compré yo, en 75.000 pesetas se la compré. Y un pecho pues estaba un poco dañado, mal, y se la estuve limpiando algo, pero bueno. Y entonces él, le dije que si me quitaba 5.000 pesetas la llevaba, y me las quitó, o sea que le pagué 70.000, y la llevé yo a mi casa, y la limpié, la metí tubos de penicilina y la curé, y la vaca salió bien. Y después que la vendí, un día pasé por allí y se lo dije,
y le di las 5.000 pesetas que me había quitado. Fíjese. Y eso lo he hecho yo en más sitios, pero no cuento más. O sea que usted es muy honrado y ha sido muy honrado toda su Sí, vida. señor. Muy formal. Claro. Pero eso es muy bueno, Eufrasio, tiene que estar muy orgulloso y seguro que su familia está muy orgullosa. Es que, por cierto, por seguir hablando de su familia... Sí, pero es que yo me emociono enseguida. Pero eso es muy bueno. No sé si es por los años. Pero es bueno, pero yo no tengo sus años y también me emociono. O sea que sí. No se preocupe. Eufrasio, a ver si ahora vamos a seguir hablando y se va a seguir emocionando. Sí, no, porque le voy a preguntar por otra persona. Sí, seguimos hablando, sí. Hombre, por supuesto que seguimos. Le voy a preguntar por otra persona. A ver qué le dice este nombre. Dolores Calasanz Ruiz. Oh, mi esposa. Lolita, ¿qué nos puede contar de ella? Bueno, pues nos conocimos y en el baile del Shanghái, un baile que había allí que hoy ya no es baile, pero no sé qué es lo que hay allí ahora. Y nos hicimos novios y bueno, y en el año 1929, no, de 29 años, yo de 29 años. Eran muy jóvenes, 29 años. 29 años. En el año 1956, el 21 de mayo, nos casamos. Y bueno, pues después ya más tranquilo al negocio y eso, pues más tranquilo porque estaba en casa y no había que salir los domingos por ahí y eso. Estaba al trabajo, nada más, porque es que los domingos es cuando más se trabajaba casi siempre, sobre todo las ferias que coincidían en Torrelavega, el primero y tercer domingo de mes, pues a las 4 de la mañana había que levantarse, arreglar el ganado para sacarlo preparado ya a las 8, 8:30 al ferial. Sí. Y con Lolita tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos, tuve Ramón, que está aquí, y Santiago, el segundo. Sí, y bueno, y ahora ha aumentado la familia, porque ellos, ya tengo 4 nietos. Qué maravilla que esos nietos, ya no que el abuelo pueda disfrutar de los nietos, sino que esos nietos tengan la suerte de poder disfrutar de su abuelo, y además en tan buenas condiciones como las que tiene usted, bueno, Eufrasio. Sí, hasta el día de hoy estoy muy bien, muy bien. Solo hay que verle y hablar con usted para darse cuenta que está muy bien. Sí, no, me acuerdo de las cosas igual que hace 50 años, me acuerdo. Si me pregunta de alguna cosa de hace 50 años o 40, le contestaría. Eufrasio, y en su profesión como tratante de ganado, una profesión que habrá evolucionado mucho también con los años, ¿no? De hecho, por ejemplo, un dato, esta mañana nos comentaba nuestro compañero José María Álvarez Ahijado, y usted lo comentaba al inicio de esta entrevista, cuando iban a los feriales con las vacas, vamos, a rebosar que no entraba una vaca más, y ahora llegan a esos feriales y en ocasiones prácticamente no hay ganado. Es que entonces estaba la vida de otra forma. Había muchos obreros mixtos que trabajaban en las empresas y tenían ganado en casa. Y eso hoy casi se ha perdido ya. O sea que hay, no sé si habrá algunos, no lo sé, pero muy pocos. Porque hoy, claro, las vacas, es que también hubo una cosa, hace ya años, las fábricas de leche no recogían la leche a uno. Si un obrero estaba trabajando en una empresa, no podía entregar leche a la fábrica, no se lo recogían. Y entonces algunos pues dieron de alta a la esposa, a la señora, y esa es la que figuraba como que entregaba la leche y tal. Ellos no podían hacerlo. Pero eso, claro, siguió así unos cuantos años, pero después se ha ido perdiendo porque es que la leche no compensaba. Claro. El trabajo que había que hacer no compensaba. Y la gente se fue quitando del ganado y eso, y hoy ganado, vacas y eso la tiene muy poca gente. En los pueblos vas y hay algunas vaquerías bastante grandes, pero aquellos otros pequeños mixtos que había, pues el 90% lo han dejado. Yeah. Y por eso hay muchas fincas y praus que no hay quien los siegue. Y entonces, jolín,
un prauco que tenías, el dinero, enseguida te le arrendaban gentes que tenían, que escaseaba el terreno para el ganado que había. Claro, Y hoy eso ha cambiado totalmente, ya no tiene nada que ver. No existe casi. Eufrasio, pero esta profesión también le ha dado la oportunidad, ¿no?, a lo largo de su vida de conocer a multitud de personas, de distintos ámbitos. ¿Cuáles son algunas de esas personas que recoge, por ejemplo, en este libro, y que además nosotros tenemos imágenes? Azpilicueta. ¿Qué le dices? Azpilicueta era un señor que vivía en Cabezón y distribuía el vino de Azpilicueta de Santander, él allí, siempre por eso se le llamaba Azpilicueta. Y en una ocasión, le voy a contar, en una ocasión que no había ferias por la glosopeda, por la gripe que había, estaban cerradas. Y entonces, un día yo andaba por allí por Cabezón y me vio y me dijo, oye, dice, ¿no tendrás tú alguna novilla? Dice que un sobrino mío le hacía falta una vaca de leche. Y digo, coño, pues sí, digo, tengo una de segundo parto muy buena. Y entonces bajó el tío con el sobrino a mi casa, a Torlavega, y se la vendí. Y se la llevé en una furgoneta que tenía yo, se la llevé a casa. Y después, hace 2 años o 3, un día yo suelo ir casi siempre, a la feria de Ontoria, la feria de ganado Tudanco, que se celebra todos los años el día 12 de octubre. Y le vi allí, y un nieto nos sacó una foto, y esa foto viene en el libro. Está él conmigo, que ese le vendí yo a la novilla aquella que le vendí en esa época. Al tío también le compré alguna. El tío tenía mucho ganado y muchas fincas, tenía unas fincas allí en Cabezón, enfrente del ferial, nada más pasar el río, que las vendió, y hoy son bloques de viviendas todo. ¿Eufrasio y Carpio? Policarpio, Carpio, el de la Braguía, ese Carpio, pues es que mi padre nació en Pisoña. Mi padre era de allí también, y Carpio, el de la Braguía, pues ese tenía su padre, que dicen que en los pueblos que no iban a la escuela, su padre fue a la escuela con otro niño que después de muchacho se bajó a Viérnoles, Kiko, en Viérnoles está la familia, que él ya murió. Y ese Carpio, pues yo cogí amistad con él porque pasaba por allí, muy a menudo pasaba por la Braguía, comíamos igual en Celaya o comíamos en La Vega y después bajábamos a Celaya, y varias veces hablé con él allí en la Braguía. Y ese Carpio, pues claro, vivía del ganado nada más allí que tenía, de la finca, y lo tenía muy estropeado. Y en una ocasión, pues un muchacho de la Vega de Paz que vino el día Santiago a una verbena que se hace arriba de Villacarriedo, no me acuerdo ahora el pueblo donde es, y a las 4 o las 5 de la mañana pues fue en el coche para casa, a La Vega, y al pasar por la Braguía pues estaba una vaca de Carpio en la calle, en la carretera, y la pescó y la mató, pero el coche se averió mucho. Y entonces al otro día fue al cuartel de la Guardia Civil allí en La Vega a denunciarlo. Y Carpio, pues el vecino de arriba que vivía enfrente de él, se vio la vaca allí en la acera y le llamó a Carpio a las 7 de la mañana, le llamó: Carpio, que tienes una vaca muerta en la carretera. Y bueno, que en total que el vecino, o sea, el dueño del coche de La Vega, ¿sí?, pues le decía que tenía que pagarle la avería de lo que había costado arreglar el coche. Claro. Y dice él: no, yo no pago nada. Dice: ¿y a mí que me paga la vaca?
y no le pagó nada, pero el vecino le llevó al juzgado al juzgado de allá de Solares, Mediocudello, al juzgado de Mediocudello, y le denunció. Y entonces una abogada que hay allí en Celaya, Guadalupe, tiene una gestoría allí, Guadalupe Mazorra, pues fue a defenderle allá a Mediocudello, pero el juez le condenó a pagar los gastos del arreglo del coche, y para ello le embargó el ganado, no podía vender una vaca, ni una becerro, ni nada. Y entonces yo me enteré por la prensa, eso salió un sábado, me enteré yo, y el lunes fui allá, a donde Carpio, a la Braguía. Digo, oye Carpio, digo, yo quería ayudarte. Digo, había pensado abrir una cuenta en el banco de Celaya para los vecinos, el que quisiera dar algo, para ayudarte a pagar los gastos de la vaca. Y entonces yo le llevé un escrito pidiéndole permiso para abrir la cuenta. Y entonces él dice, digo, léelo, dice, si no sé leer, digo, pues ya te lo leo yo, y se lo leí. Y después le digo, bueno, pues ahora fírmame ahí abajo. Dice, si no sé firmar, digo, ¿qué más da? Digo, tú si me haces ahí un garabato, con eso vale. Pero me firmó, que ahí está en el libro, y se lee, Policarpo Saiz, un poco mal, pero yo lo leo. Y entonces, claro, yo fui al Banesto, a Celaya, y el empleado que estaba allí, solo había uno, me dice que claro, que para abrir esa cuenta allí que hacía falta el carné de Carpio. Claro. El carné de identidad, ¿no? El carné de identidad de Carpio que hacía falta. Y entonces yo le saqué el papel que había escrito para que Carpio me diera la conformidad, y le enseñé, y dice él, con esto vale. Dice él, con esto vale. Y entonces él iba a pedir permiso a Madrid, a ver si le autorizaban a abrir una cuenta allí en la sucursal de Celaya. Y esto fue el martes el martes por la mañana. Y el martes por la tarde me llama Guadalupe, y me dice que un señor que no ha dicho, que quiere pagarlo él. Y entonces un abogado de Santander ha llamado a Guadalupe para que le dé el número de cuenta para ingresárselo. Fíjese. Y entonces se lo ingresó, pero eran 3.000 euros los que le daba. Claro, ya él pagaba lo demás, lo más. Al final, claro, eran 2.800 y pico, pero con lo del juzgado de Mediocudello subió a 3.300 y pico euros. Y entonces, al dar eso ya, pues yo ya no me hacía falta eso. Pero hasta el viernes no me llamó el empleado del banco del Banesto de Celaya, me llamó el viernes para que sí, que le habían autorizado a abrir la cuenta. Digo, pues ya no hace falta. Ya no hace falta. Porque eso, se lo conté, lo que había pasado. Ya es el problema solucionado. Y bueno, para las otras, el pico que hacía falta, pues el macho en Celaya, en la cafetería, en el bar que tenía, pues en una esquina puso una urna para que el que quisiera podía echar algo de dinero allí para ayudar a Carpio a pagar eso. Y yo fui al domingo siguiente y eché algo, 20 euros eché, la verdad, 20 euros. Y había allí muchas cartas, cartas sí, y dinero había. Y entonces vinieron los de
ya lo cogieron los de Antena 3, televisión. Y iban a venir a darle el dinero a Carpio. Iban a venir un martes, pero después vinieron el miércoles. Subieron a la braguía y le dieron el dinero a Carpio, y sobraba dinero de lo que le hacía falta. Y entonces les dijo él que con ese dinero que sobrara, que le pagaran a los del Macho de Celaya, que les debía fardos de hierba que le habían vendido, que se los debía, que se lo pagaran con eso. Y entonces, después de pagarlo y eso, le dicen, bueno, le dieron también, porque Carpio, antiguamente, o sea, hacía años atrás, el ayuntamiento le había puesto la luz eléctrica a todos los caseríos. Pero un día él cayó una chispa y fue a las casas quemó. Y le mató 2 vacas. Vaya. Y entonces dijo que se lo quitaran, la luz eléctrica, y no lo tenía. Y entonces le regalaron una radio de pilas. Y le dice el de Antena 3, dice, bueno, Carpio, ya no te hace falta nada, con esto ya estás arreglado. Y dice, sí, me hace falta. Dice, ¿y qué te hace falta? Dice, una mujer, dijo él. Eufrasio, se nos acaba el tiempo. Bueno. Tenía yo más preguntas que hacerle, pero me voy a quedar con las ganas. Se las haré ya fuera de cámara. Ha sido un verdadero placer haberle tenido hoy en Popular Televisión. Igual he hablado de más en cosas que no tenía que haberlas hablado. Estábamos todos encantados. Pero es que es verdad, todo lo que yo he contado es verdad. Son vivencias, y unas vivencias que están recogidas en este libro. Sí, señor, ahí viene todo lo que yo he contado, viene están ahí. Aquí. Una última pregunta muy rápida, Eufrasio. Cualquier telespectador que nos pueda estar viendo ahora mismo, ¿puede comprar un ejemplar de este libro? Pues no, porque, bueno, mira, es que esos libros, yo no sé si porque se trata del caso que es, el Ayuntamiento de Torrelavega los ha pagado, y a mí me ha dado unos pocos, y yo pues he ido regalando a unos y a otros que me los han pedido, y muchos que me los piden y no se los puedo dar, y lo único, pues a ver si el ayuntamiento, si alguno le quiere, a ver si el ayuntamiento se le hace de ello. Bueno, pues entonces me siento todavía más afortunada por tener este libro. Eufrasio, ha sido un verdadero placer conocerle, muchísimas gracias. Bueno, pues no hay de qué. Yo estoy aquí para lo que haga falta. Mientras esté como está hoy, seguro, yo voy a donde me llamen y contesto a todo lo que me pregunten. Eufrasio, muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. A todos ustedes, ya han visto qué historia de vida hemos tenido esta noche en Cantabria de Cerca, edición Cultura. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.